Hola a todos, muy bienvenidos a esta primera charla de nuestro ciclo de charlas de bioconstrucción, una alianza que hemos formado con el Gremio de Bioconstrucción de Chile, en conjunto con Casa Ocoa, nuestra ecoescuela. Traemos hartas propuestas entretenidas, vamos a estar hasta mediados de septiembre transmitiendo y es una transmisión conjunta, lo hacemos tanto por el Facebook Live de Casa Ocoa y por el Facebook Live del Gremio de Bioconstrucción. Es Gremio Bioconstrucción todo junto.cl, por si acaso, y en el caso de Casa Coa son las dos palabras por separado. Con fanpages estamos transmitiendo en este inicio de este ciclo. Tenemos 6 fechas, 6 propuestas bien interesantes y estamos partiendo hoy con Juanjo García, arquitecto que se ha unido a nuestro país ya hace varios años y viene desde Barcelona con amor. Nosotros, antes de partir con Juanjo, queremos contarles un poquito de quiénes organizamos esto y quiénes lo hacemos posible, que como les adelantaba, el Ecoescuela Casa Coa y el Gremio de Bioconstrucción. Tenemos ahí a Bárbara Letelier Hidalgo, que es la presidenta del Gremio de Bioconstrucción, que nos va también a contar un poquito de su perspectiva antes de partir con Juanjo ya revisando estas técnicas constructivas de bajo impacto ambiental. Voy a compartir la pantalla para contarles brevemente, sabemos que están acá por Juanjo, de esta ecoescuela Casa Coa. Una ecoescuela se define como un centro educativo que mantiene la sustentabilidad como su eje tanto de la malla pedagógica que entrega como de la gestión que realiza día a día. Mi nombre es Gloria Murcia García, soy coordinadora general de Casa Ocoa. Y nosotros, bueno, ¿dónde estamos? ¿Por qué nos llamamos Casa Ocoa? Estamos en el Valle de Ocoa, en la región de Valparaíso, en Chile Central. Como lo pueden ver ahí en la panorámica de Latinoamérica. Estamos ahí un poquito más arriba de Santiago, yéndonos hacia la cordillera de la costa. Estamos estratégicamente ubicados aquí en este sector, que se ve aquí verdecito porque estamos junto a un parque nacional, el Parque Nacional La Campana, y estamos a medio camino ahí entre Viña, Valparaíso, la costa, así que no nos es muy difícil pegarnos un escape a la playa. Bueno, ahora sí, pero en general la tenemos cerquita. Y también tenemos cerquita Santiago, estamos a 100 kilómetros aproximadamente de Santiago y de la costa. Y nosotros nos vinimos a este espacio en el 2018, donde vemos postales como esta. Estamos muy insertos, este Valle de Ocoa, dentro de la región de Valparaíso, como les comentaba, en la comuna de Hijuelas, que se caracteriza, entre otras cosas, por ser la capital nacional de las flores. Más de la mitad de la producción floral viene de acá. Es un entorno súper inspirador, tanto así que es parte este Valle de Ocoa de una reserva mundial de la biosfera, reconocida por la UNESCO desde el 2009. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos especies de flora y fauna endémicas y nativas de acá que contribuyen a mantener el equilibrio ecosistémico a nivel planetario. Así que es súper importante conocer esta naturaleza, cuidarla. Nosotros cuando llegamos para acá es imposible no maravillarse con estos entornos. Somos vecinos del Parque Nacional La Campana, donde encontramos el último bosque masivo de palmas chilenas, de la Ubaea chilensis, que tristemente entró en peligro de extinción hace poquito, así que mayor razón para conocerla, para querer a esta reina del esclerófilo, del bosque al cual representa. Nosotros somos, bueno, Gloria, como les contaba, mi nombre es Gloria Murcia, y junto a Juan Francisco Melo, que es el bioconstructor de todo este proyecto de esa área, llegamos acá a este entorno en el 2018 junto con nuestro compañero Gaspar, que viene ahí, y nos encontramos así de lleno con la naturaleza, armamos esta vida rural, y cuando nos encontramos de lleno con esta naturaleza, noticias como esta nos impactaron de manera distinta y empiezan a ser una medida diferente, como que uno empieza a conectarse más con lo que significa que, por ejemplo, en 40 años nosotros los seres humanos hayamos exterminado al 60% de la población animal de la Tierra, más de la mitad de la población animal de la Tierra, con nuestra vida moderna, nuestra premura, nuestros vicios de la especie actual, los fuimos exterminando rapidito. Y eso nos empezó a impactar distinto, a sentir que las cosas no eran sostenibles de la manera en que nos estábamos moviendo. Razón también
que dio origen a este cambio de vida de nosotros y nos hizo mirar esta naturaleza con mayor detención, ver cómo funciona, cuáles son los procesos naturales versus los procesos humanos. Y nos conectamos y descubrimos esto, que los procesos naturales se caracterizan por tres componentes, porque son cíclicos, son regenerativos y son colaborativos. Es decir, se mueven en ciclos, sus componentes entre sí no compiten, como muchas veces nos enseñan a nosotros o como replicamos en la vida moderna, sino que colaboran entre sí para permitir el ciclo siguiente. Ahí viene lo regenerativo. ¿Y qué pasó si lo contrastamos con los procesos humanos más modernos, actuales, los comunes? Son lineales y degenerativos, como sale ahí en esta línea. No arman este ciclo, no arman este círculo. En general, ¿qué hacemos? Tomamos lo que necesitamos de la naturaleza, fabricamos también lo que creemos necesitar, ahí también hay que poner un ojo en estas necesidades de repente creadas y no tan naturales. Consumimos esto que creemos necesitar y luego lo desechamos, con las características que ya todos sabemos. Bueno, hay un ejemplo de plástico con una tortuguita, las botellas. Creo que estamos todos ya sensibilizados con esos temas que nos hacen hacer evidente que necesitamos nuevas respuestas, necesitamos un nuevo mundo que co-creemos y que queramos, y que sea atingente también a nuestra propia naturaleza, que viene de este mundo animal. Nosotros emanamos de toda esta naturaleza y también nos es propio. Observamos estos ciclos cuando empezamos a descubrir esto de este orden y a observar este orden natural de las cosas en todo, en los ciclos que se dan en la naturaleza, tanto en los ciclos alimenticios, el de la energía, el del agua, como también en los procesos naturales fisiológicos de cada uno de nosotros. Los procesos funcionan colaborativamente, funcionan en ciclos, y muchos de ellos funcionan incluso en ciclos de 24 horas regidos por la luz del día, siempre en permanente contacto con lo que la naturaleza nos va entregando. Lo colaborativo se ve desde ejemplos tan evidentes como el de las hormigas y hasta un poco trillados, hasta otros más silentes como es el de los bosques, por ejemplo, donde las plantas más chiquititas contribuyen a la formación de estos árboles tan altos, que luego contribuirán a darles sombra y a protegerlas de lo que sea necesario, de generar este ciclo colaborativo y regenerativo. Y empezamos a mirar conceptos que hablaban de esta nueva forma de vida, de una forma de vida finalmente más respetuosa. ¿Y respetuosa con qué? Con el cuidado de la tierra, con el cuidado de la gente y con el compartir los recursos. Y nos empezamos a conectar con el concepto de la sustentabilidad, este marco ético de la sustentabilidad que tanto sentido nos hace cuando empezamos a mirar con detención el funcionamiento de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo de desarrollo sustentable se basa en tres ejes principalmente: en poner atención y en respetar el ámbito ecológico de la vida, lo económico y lo social. Cuando funcionamos en conjunción con respeto por estos tres ámbitos, estamos funcionando sosteniblemente. Hay quienes hacen distinciones entre lo sostenible y lo sustentable. Hay distintas también definiciones para sustentabilidad, es un concepto relativamente nuevo, es humanista, por lo tanto es variable. Nosotros nos adscribimos como Casa Ocoa a verlo como un nuevo paradigma, una nueva invitación de vida, que en lo que hagamos ojalá esté presente el respeto y el amor hacia estos tres componentes, hacia toda forma de vida finalmente. Y creemos fuertemente que el respeto y el amor es la base para lograr hábitos que sean sostenibles en el tiempo. Cuando no funcionamos así, se generan rupturas y se generan estas líneas que resultan degenerativas. Esto de funcionar sustentable es un aprendizaje para todos. Nosotros también seguimos aprendiendo, uno lo hace en la medida que puede y va avanzando en la medida que puede, ya sea en pequeños hábitos cotidianos como estas R's, que nosotros le agregamos el regalar también, porque es una mini economía circular, imitando el ciclo de la naturaleza, algo que de repente a nosotros ya no nos hace sentido, a otros sí lo puede hacer. Y aparte que el regalar siempre implica un acto lindo, un acto amoroso. Aparte de todas estas R que van surgiendo por ahí, y todos vamos tratando de incorporar cada vez más en lo cotidiano, estamos siendo un poquito más conscientes.
sea desde estos esfuerzos y esta renovación de hábitos cotidianos, o bien sea que empecemos a rediseñar nuestro hábitat, tal vez pensar en un nuevo lugar para vivir y este nuevo lugar hacerlo más en contacto con la naturaleza, con estos principios de la sustentabilidad, con el funcionamiento que nos es propio finalmente, porque también formamos parte de esta naturaleza. Sea que hagamos esto pequeño o esto más grande, todo contribuye. Cuando hablamos de este diseño de un nuevo hábitat, acá emerge fuertemente la bioconstrucción y es aquí donde nos queremos enfocar hoy, en repensar hábitats saludables, en dar respuestas sustentables a esta necesidad que es de todos finalmente. Y sea lo pequeño o sea cambios más grandes, sean graduales, nosotros creemos que todo aporta y todo importa, porque igual que Eduardo Galeano, creemos firmemente que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Así que les agradecemos por estar aquí, por formar esta mini comunidad, por estar con nosotros en el inicio de este ciclo de charlas, que como ya les adelantaba, no lo hacemos solo nosotros. Estamos en conjunto en una alianza muy bonita que hemos formado con el gremio de bioconstrucción, para el cual tenemos a Bárbara Hidalgo ahí esperando a la presidenta para darnos unas palabras de esta alianza. Y me adelanto compartiéndoles que nos une un propósito súper bonito con el gremio Bioconstrucción y que ellos llevaron a palabras muy bien cuando estábamos armando todo este ciclo. El propósito de esta instancia es que no solo se comparta información técnica, sino también se pueda compartir temas valóricos que sirvan de inspiración en tiempos donde existe mucha incertidumbre y donde los referentes positivos se transforman en semillas para el nuevo mundo que queremos co-crear. En ese aspecto, como Casapó como plataforma educacional, está muy contenta de la alianza y a ver, Bárbara, si estás por ahí para que nos acompañes con unas palabritas desde el gremio. Sí, claro. Hola Gloria, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación. Saludo a Juanjo también que está ahí presente. Hola. Bueno, para los que no me conocen, yo soy la presidenta del Gremio de Bioconstrucción de Chile. Somos un grupo multidisciplinario de hombres y mujeres ligados al área de la bioconstrucción. Buscamos más que nada cambiar el paradigma del habitar, buscando y entregando y difundiendo nuevas formas de construir. Queremos hacernos un espacio en los proyectos de las personas y que a partir de la reconexión con nuestra tierra y con el respeto de nuestro entorno le demos otro valor a los proyectos que tenemos para crear nuestros hábitats. Creemos profundamente que ante la crisis medioambiental y todas las crisis que está sufriendo el planeta en este momento, los seres humanos tenemos que evolucionar y tenemos que aprender de todo lo que sucede en nuestro entorno y volver a nuestra raíz, volver a entender de dónde venimos, a respetar el lugar que habitamos y a intentar conservarlo, porque definitivamente es lo que no hemos hecho últimamente. Y por eso estamos aquí hoy día formando esta alianza con ustedes, utilizando las plataformas sociales que en esta época de pandemia han sido de gran ayuda para todas las personas y principalmente para nosotros. Una oportunidad súper importante para poder visibilizar nuestro trabajo. A partir de hoy día los van a acompañar 6 de nuestros integrantes del gremio que van a mostrar su oficio, la forma en que trabajan y a enseñarle a las personas que existen alternativas saludables, respetuosas y buenas de hacer las cosas y que están aquí cerca, que pueden contar con nosotros, que se pueden comunicar con nosotros, que pueden hacernos consultas, enfocar de manera distinta sus proyectos y contar con nuestra asesoría y nuestra ayuda en todo lo que necesiten. Estamos disponibles para que las personas que requieran más información se puedan comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales al Gremio de Bioconstrucción Chile y puedan contar con la ayuda de todos los expertos que están aquí a disposición de las personas que quieran reaprender a construir.
Así que muchas gracias por la invitación, éxito para mis compañeros que van a presentar de hoy en adelante y nada, pues ojalá sea exitosa esta alianza y podamos prolongarla en el tiempo porque tenemos bastante interesados en seguir exponiendo especialidades y oficios que nacen desde el saber de la tierra. Así que, bueno, adelante. Gracias. De todas maneras, nosotros, como recién decíamos, uno de los principios es la colaboración, así que Alianza para rato, sí, ha generado bastante interés, así que estamos súper contentos como plataforma educacional. Gracias, Bárbara. Y bueno, ya la estrella está ahí preparada, Juanjo ha estado en silencio, ha estado listo para entrar en acción, pero yo primero lo quiero presentar como corresponde, porque tiene un currículum muy importante el chiquillo. Juanjo García es arquitecto técnico de la Universidad Politécnica de Cataluña, nacido en Barcelona y residente en Chile desde diciembre de 2011. Ahora nos contó que anda en Coronel, ahí en la región del Biobío, en un proyecto, así que se mueve por Chile. Constructor y capacitador en técnicas constructivas de bajo impacto ambiental, responsable del área de bioconstrucción de la asociación SEMBRA, representante en Latinoamérica de la Red de Construcción con Paja de Habla Hispana, la RCP, miembro fundador de la Red Chilena de Construcción con Fardos de Paja, miembro fundador del Gremio de Bioconstrucción de Chile, representante de la Comisión de Capacitación, integrante de la Cooperativa de Bioconstrucción y Diseño Bioclimático Cíclica, que habrán visto por ahí el loguito, colaborador y antiguo docente en el Departamento de Obras Civiles de la Universidad de la Frontera, ahí en la 9ª región, en el área de eficiencia energética y sustentabilidad. Así que, Juanjo García, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Esto, bueno, más que currículum, es que soy muy inquieto y estoy metido en muchas cosas. Pero bueno, intento llevarlas todas a la vez porque todas son compatibles. Entonces ahora generamos una alianza más con Casa Ocoa, estamos muy contentos. Bueno, muy agradecido a Bárbara por sus palabras, a Gloria y a todo el equipo de Ocoa también por su invitación y especialmente Gloria por tu presentación. Voy a empezar a compartir esto. Creo que es aquí, porque, bueno, me sirve muy bien como para dar el puntapié inicial a esta presentación. Bueno, hace mucho tiempo que llevo presentando este tipo de conocimientos. Siempre vamos agregando alguna cosita, así que si alguna vez hay personas que ya lo hayan visto, pues siempre algo más van a encontrar. Entonces, bueno, lo que yo voy a explicar son técnicas constructivas de bajo impacto ambiental. Al fin y al cabo, bioconstrucción. ¿Vale? Entonces, existen múltiples, no las puedo explicar en profundidad todas, además después van a venir otros compañeros que van a entrar más en profundidad, al menos en alguna de ellas, y que saben mucho más que yo, probablemente de cada una de su especialidad. Pero sí un poco hacer un recorrido para que se vean que existen muchas técnicas basadas en distintos materiales que a algunos les pueden sorprender. Empezaríamos simplemente nombrando el tema de la sustentabilidad. No voy a entrar porque Gloria ya lo ha explicado muy bien. Este esquema, ¿verdad? ¿Les suena? Lo acabamos de ver hace un ratito. Y entonces, una de las definiciones que comentaba Gloria, que hay múltiples, a mí me gusta destacar esta, ¿no? Que la construcción sustentable es aquella que satisface las necesidades, en este caso de vivienda y de infraestructura, porque estamos hablando de construcción, las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Es decir, no se trata de que nosotros vengamos a salvarle la vida a nuestros hijos y a nuestros nietos. Simplemente es suficiente con que cubramos nuestras necesidades sin acabar con todos los recursos de manera que ellos puedan, cuando les llegue el momento, cubrir sus propias necesidades, ¿verdad? Bueno, hay múltiples conceptos que no voy a solamente mencionar, pero no hace falta entrar muy en profundidad porque sería extenderse mucho. Así que quería, porque ahora recientemente unos compañeros también del gremio, Coequilibrio, publicaron recientemente esta frase,
me sorprendió, porque es de Mónica Sarini, es la directora de la Asociación Sembra, donde yo trabajo como encargada del área de sustentabilidad. Y bueno, es eso, la bioconstrucción no es un concepto nuevo. La revolución industrial hizo que se perdiera. O sea, la bioconstrucción es la construcción, como se ha construido durante toda la vida, hasta que aparecieron unos ciertos materiales nuevos que traían unas ciertas características, pero que nos hicieron pensar por unas ciertas décadas que lo anterior ya no servía. Cuando lo que se ha demostrado que funciona durante miles de años que llevamos de historia de la construcción, parece que ahora tengamos que recuperarlo, cuando es una cosa que siempre ha estado ahí. Bueno, vamos a empezar lo que es la presentación en sí, y a mí me gusta dividir las técnicas constructivas, que son múltiples, yo no las voy a explicar todas, en tres grandes apartados. Técnicas constructivas en base a tierra cruda, técnicas constructivas en base a fibras vegetales y en base a residuos domésticos, ¿vale? Entonces, partimos de materias primas con las cuales se pueden hacer múltiples técnicas. Yo con tierra cruda, que es una materia prima, puedo generar múltiples materiales y con ellos múltiples técnicas. Lo que decía antes, ¿por qué trabajamos con estas técnicas? No es porque somos muy naturales, porque somos muy ecológicos y muy hippies, es porque traen unos beneficios. De los múltiples beneficios que entrega la tierra cruda, que son muchos, uno, para mí es de los más importantes, es la inercia térmica que aporta. Muy brevemente, la inercia térmica sería la capacidad que tienen algunos materiales de almacenar el calor que le llega de manera gratuita del sol o que podría llegar desde dentro de la casa con una estufa, almacenarlo en su masa, en su cuerpo, y luego devolvérmelo cuando baja la temperatura por la noche, por ejemplo. Entonces, muchas veces pensamos el adobe, la casa de adobe de mi abuelo, que es muy confortable porque es aislante el adobe. No, el adobe no es aislante, el adobe tiene muy buena inercia. Todavía para extenderse mucho, pero un poco sí que quiero dejar claro que son conceptos distintos. En base a tierra cruda tengo múltiples técnicas, pero yo las voy a dividir en dos grandes grupos, sistemas simples y sistemas mixtos. Sistemas simples podrían ser aquellos en los que la tierra es el componente principal, ¿vale? Es el que tiene la responsabilidad estructural. Entonces, por ejemplo, son técnicas que trabajan a compresión, ¿verdad? Reciben las cargas del techo y las transmiten al terreno. Y tenemos técnicas que todo el mundo ha oído hablar, como por ejemplo el adobe, ¿vale? El adobe tendrían a ser bloques como ladrillos, pero de tierra cruda. Los ladrillos cerámicos que nosotros conocemos, que se utilizan habitualmente en la construcción, son ladrillos de tierra cocida, ¿vale? Son cerámica. La diferencia entre el adobe y el ladrillo es esto, es que el adobe está crudo y eso hace que de alguna manera esté vivo, o sea, le permite hacer cosas que no hace la cerámica. Partiendo porque yo puedo decidir que cuando derribo la casa vuelvo a utilizar esa misma tierra, la vuelvo a amasar y vuelve a servirme, cosa que no puedo hacer con el ladrillo, que pasa a ser un escombro en el momento final de su vida útil, pero también muchas otras propiedades, como es la higroscopicidad, es capaz de absorber la humedad, parte de la humedad ambiente y devolvérmela cuando hay falta de esta humedad. No voy a entrar mucho en detalle porque en la siguiente charla Víctor va a hablar en profundidad de algunas de estas técnicas y probablemente ahí o después en el ramo de preguntas pueden salir estas cosas. Otra técnica, bueno, el adobe, seguramente lo conocerán. Otra técnica es el tapial. Con esta técnica, si bien utilizo más o menos los mismos materiales, en el adobe utilizaba básicamente tierra arcillosa, arena y paja u otras fibras. Aquí no utilizo fibra en el tapial, pero sí tierra y arena, y grava incluso. Lo que hago es, mediante un encofrado, como cuando uno hace un muro de hormigón, por ejemplo, voy vertiendo la mezcla que he hecho y la voy apisonando con un pisón, que puede ser un pisón manual. Ahora hay empresas en algunos países que se dedican a hacerlo de manera mecánica. Bueno, con esto se han construido grandes edificios históricos, etc.
tenemos otras técnicas. Aquí veíamos un poquito ambas técnicas. Tenemos otras, como el BTC, que es el bloque de tierra compactada, que al igual que los adobes, son ladrillos, son bloques, ¿sí? Pero a su vez tiene en común con el tapial, que es tierra compactada. Tanto en el tapial como en el BTC, el nivel de humedad que le pongo es mínimo, ¿vale? En el adobe yo necesito que sea muy húmeda la mezcla para que sea un material bien plástico, como cuando uno trabaja con plasticina, ¿verdad? Para poderlo moldear. Con estas otras técnicas, BTC y tapial, no. Yo lo que consigo generar este bloque o este muro es por compresión. Al hacerle una gran compresión, por eso precisamente no puede tener mucha humedad porque estaría impidiendo que se comprimiera más. El aire se puede comprimir, el agua no. Tengo otra técnica como el COP, o tierra amasada, o muro de mano, tiene distintos nombres. En común con el adobe tiene que es la misma mezcla, también tierra, arena y paja, en una consistencia muy parecida, un poco a lo mejor más seca que el adobe, pero también plástica. Y en común con el tapial lo que tiene es que voy generando también los muros in situ, ¿vale? Puedo ir haciendo bolas y con estas voy generando el muro de manera natural. No es que tengo que ir haciendo bloques o piezas que voy amorterando después con un mortero de barro, como sería el caso del adobe, ¿vale? Pero existen más técnicas, ¿vale? Incorporan también otros materiales, pero básicamente la tierra es el componente principal y es el responsable de. Conocerán, alguno habrá oído hablar del superadobe. Hay gente que le llama superadobe a esto también, este de arriba. Bueno, yo le llamo earthback o tierra ensacada, porque en realidad el superadobe consiste en una técnica muy concreta, con una forma muy concreta, que se trabaja con unos compases, tiene una técnica muy específica. En la Universidad de la Frontera, donde yo trabajaba, como ha comentado Gloria antes, bueno, nosotros en el laboratorio de eficiencia energética hacíamos mucha investigación. Las tesis de los alumnos hacíamos mucha tesis de investigación y de cálculos y etcétera, pero también hacíamos mucha tesis de hacer prototipos y después analizarlos. Entonces hicimos varios prototipos en base a sacos de tierra o en base, hicimos uno también de superadobe, ¿vale? Entonces funciona así, son distintas. En lugar de tener estos sacos que iba haciendo como trincheras, en este caso yo voy rellenando esta manga, que es el saco antes de que alguien lo convirtiera en saco, ¿verdad? Y lo voy rellenando y voy cerrando estos anillos concéntricos que se van cerrando y van generando esta cúpula. Esto, bueno, con unas cadenas que hacen de compases, me están dando la posición de cada una de las hiladas. Da para toda una charla, no vamos a entrar en profundidad en ninguna de ellas, pero sí quería un poco que la entendieran porque alguno a lo mejor había visto la imagen, pero no sabía cómo se conformaba, ¿verdad? Es muy curiosa esta técnica del superadobe, yo siempre lo explico. Esto lo inventó un arquitecto estadounidense de origen iraní, Nader Jalili, ya se murió, y fue un poco la adaptación de la cúpula nubia, de la zona donde proviene su familia, digamos, de Irán y de otros países, y fue la adaptación a un encargo muy particular de la NASA. La NASA se planteaba, si tuviéramos que plantearnos cómo construir en la Luna o en otros planetas, ¿cómo lo haríamos? Porque allí no tenemos materiales constructivos, ni siquiera tenemos agua, no hay árboles, con lo cual no puedo hacer vigas de madera, etcétera, y tampoco tiene mucho sentido que me ande llevando en el cohete espacial ladrillos, hormigón y estas cosas, ¿verdad? Entonces el tema era, trabajemos con lo que hay ahí y llevamos sacos vacíos, simplemente, que no ocupan nada, que no pesan nada, prácticamente, y relleno con lo que hay allí. Entonces, bueno, eso luego ya derivó a este sistema constructivo.
Bueno, hemos dicho que hay sistemas mixtos también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Chile tenemos una realidad sísmica, es el país más sísmico del mundo, se dice, y entonces estos sistemas que trabajan a compresión, si no están bien diseñados, porque por la geometría también podemos generar sistemas antisísmicos con estas técnicas que he mencionado antes, pero si esto no lo he podido resolver por la geometría o mediante unos refuerzos que se pueden hacer, como digo, los compañeros van a explicar más en profundidad, tenemos la posibilidad de generar una alianza entre distintos materiales como la madera, la caña o el acero, me conforman la estructura, mientras que aprovecho la tierra cruda. Todos estos eran sistemas en base a tierra cruda que me están aportando su inercia térmica, ¿verdad? Entonces tengo varias técnicas, alguna como el adobillo, no sé si alguno a lo mejor ha oído mencionarla, tiene este nombre porque se hacen unos bloques similares al adobe, las dimensiones son distintas y sobre todo la particularidad que tienen es que tienen esta muesca. Ya cuando se hacen las adoberas, digamos, con el molde con el que se hace, tiene esta muesca de manera que yo luego lo puedo ensartar en esta estructura de pies derechos. Es una técnica muy particular, muy interesante, existe mucho, sobre todo en Valparaíso se ha utilizado muchísimo. Muchas casas que la gente no sabía ni siquiera que eran de tierra, detrás de esas calaminas, ¿verdad? Cuando para hacer una reforma o algo han sacado y han visto que era de tierra, primera sorpresa. Y segunda sorpresa, pensaban que era de adobe, pero no es de adobe, es de adobillo. Por eso también funcionan bien frente a sismos. Hay otra técnica que es el adobe en pandereta. Consiste en hacer una tabiquería normalísima, con sus diagonales y todo, y el adobe, en lugar de ponerse acostado como se hace clásicamente, en los muros de casas de adobe bien anchas de 50, de 60 centímetros, en este caso se coloca así parado en pandereta y por delante, si se aprecia aquí, se colocan unos alambres para impedir el vuelco de estas piezas. Después, como esto va revestido, el alambre queda protegido y tiene mucha durabilidad. Estas son técnicas que me permiten hacer muros estructurales sin tener que ir a anchos tan grandes como los del adobe. Si bien el ancho del adobe tiene importantes ventajas, entre otras el comportamiento térmico, etc. Luego está la quincha. La quincha, que la conocerán en otros países también como bareque, fajina. El otro día comentaban también un nombre que le decían en Nicaragua, luego lo voy a buscar por ahí también. Son técnicas de entramado y hay múltiples variedades de quincha. Tenemos, por ejemplo, la quincha tradicional es quincha húmeda. Yo me hago este empalizado. Consiste eso, en tener una estructura de madera y me coloco un entramado que pueden ser cañas o polingües, por ejemplo, o pueden ser ramas o pueden ser listones, cualquier cosa que me genere este entramado. Y entonces yo aquí voy colocando material de barro mezclado con paja en húmedo, por eso se llama quincha húmeda. Y esto me va generando el muro y luego ya le voy añadiendo las capas que necesite para llegar a rellenar el ancho completo, ¿verdad? Estos palos, estas cañas, las puedo colocar por un solo lado o por ambos, ¿vale? Pero como no tengo que contener nada necesariamente en el interior, porque el hecho de ser húmedo hace que se vaya agarrando a esta estructura, solamente necesito tener eso, una estructura de agarre. Pueden ir en horizontal o pueden ir en diagonal. Cada posición pues tiene sus ventajas o sus desventajas, ¿no? Y bueno, y con el barro voy rellenando todo el espesor y genero esta inercia térmica. Tengo otra variante, que es la quincha seca, ¿verdad? En este caso sí que necesito colocar este empalizado por ambas caras, porque de esta manera me estoy generando un alma interior que yo puedo rellenar con este material que al ser seco no se me agarraría, ¿verdad? En medios donde coloco la paja clásicamente, pero puedo colocar cualquier material seco que sea aislante. Luego vamos a ver algún ejemplo también,
Las cañas pueden ir en diagonal, lo que estructuralmente es mejor, ¿no? Porque la diagonal siempre me genera una estructura más estable, o pueden ir en horizontal. Eso me facilita la colocación de la paja porque puedo ir colocando varios palitos, rellenar desde arriba, luego sigo poniendo hacia arriba y sigo rellenando. Y además tampoco tengo que cortar cada uno de una medida distinta, sino que lo mido, la distancia entre pies derechos, y coloco todos de una. ¿Vale? Muchas veces yo lo que hago es coloco en diagonal por un lado, que me colabora con la estructura, si bien la estructura ya ha sido calculada, y por el otro lado lo coloco en horizontal y tengo más facilidad. Y lo más estructural sería ponerlo en diagonal cruzada, en diagonal por una cara y en diagonal en el otro sentido, perpendicular en el otro lado. Si me coloco todo el entramado antes de colocar el relleno, lo que tengo que hacer es garantizar que el espacio entre estas ramas o estas cañas sea suficiente como para poder meter la mano. Bueno, y aquí el barro lo tiene básicamente como una terminación. Yo lo he colocado en este apartado de técnicas de tierra, pero básicamente aquí la tierra la tiene solamente como superficie, como terminación superficial. Bueno, ahora se está haciendo muy común trabajar con mallas metálicas, ¿de acuerdo? Que pueden ser mallas, bueno, malla romboidal, malla de gallinero, lo que sea, que no son mallas estructurales, entonces yo tengo que estructurar bien el tabique con sus diagonales y todo, o puedo colocar malla estructural, malla ACMA, por ejemplo, una malla electrosoldada, y esto también me está colaborando con la estructura. ¿De acuerdo? De esto, bueno, se ha hecho muchísima investigación, tenemos compañeros en el gremio que hace mucho tiempo que se dedican a ello, Marcelo Cortés hace muchísimo tiempo que trabaja con esta técnica, y ahora recientemente los compañeros de Estudio Tribal y Jorge Broughton, son compañeros también del gremio, han hecho una investigación en un proyecto, si no me equivoco, es un Fondart de la línea patrimonial, y se ha podido hacer ensayos de laboratorio, lo cual es muy bueno porque abre las posibilidades de que cualquier persona pueda trabajar con estas técnicas. Desarrollaron dos líneas de quincha, lo que ellos llaman quincha liviana seca, con el relleno de paja, y quincha liviana húmeda, con el relleno de paja embarrada. Y ambas son con este entramado de malla electrosoldada. Bueno, en la Universidad de la Frontera también uno de los proyectos que desarrollamos fue una comparativa de distintas técnicas de quincha. Aquí tenemos unas maquetas para mostrar cómo es el sistema constructivo, pero hicimos prototipos a escala real porque lo que nos interesaba era poderlos ensayar. Aquí los estamos ensayando estructuralmente. Aquí, si se fijan, tenemos un pórtico con este depósito de agua al que le vamos llenando de agua, le vamos cargando peso, y como esto está anclado aquí con este tensor, y vamos viendo la deformación con nuestro equipamiento topográfico, y vamos viendo cómo se iba deformando y hasta que colapsaba. Nos dio sorpresas positivas, porque al contrario de lo que podíamos pensar, alguna de estas técnicas de quincha funcionó incluso mejor que la que teníamos a modo de comparativa, que era la tabiquería tradicional, de madera con sus diagonales. Bueno, y quiero mostrar este edificio. Yo antes he mencionado a Marcelo Cortés. Este es un edificio diseñado y construido por él y por su equipo, que es el Centro de Ecología Aplicada. Un poco para que vean que hay edificios en Santiago, en el centro de la ciudad, que son edificios de varios pisos, que son edificios de oficinas y que se puede hacer. Que no nos engañen, que la bioconstrucción puede entrar perfectamente en el ámbito público, en el ámbito privado, en las oficinas, en las viviendas, etc. Además, esto es un poco como un muestrario de técnicas, ¿verdad? Porque aquí tenemos algunos tramos. Esto tiene estructura metálica, ¿vale? En este caso esto tiene estructura metálica, y después se van combinando estas distintas técnicas en base a tierra cruda. En algunos tramos tengo la técnica del tapial, que antes hemos mencionado, ¿verdad? Tengo también otros tramos con adobe,
es muy curioso también porque trabaja con distintos colores de tierra, ¿vale? Distintos colores de arcilla. Esto no es que se haya pintado, es que eran colores distintos. Y esto, bueno, el típico adobe es de planta rectangular, pero tú puedes hacer un adobe en forma trapezoidal o lo que sea y luego jugar con estas formas. O sea, se puede hacer arquitectura contemporánea con estas técnicas. Pues a mí me gusta mostrar estos ejemplos de que se puede hacer. Bueno, por aquí por el lateral vemos también revestimientos de tierra cruda. Esto está a la intemperie, esto está estabilizado para que no sufra con las lluvias, etc. Incluso los interiores también contienen tierra, ¿vale? Una arquitectura muy contemporánea y muros, incluso cielos, con tierra cruda, ¿verdad? Bueno, la próxima semana Víctor les va a enseñar también otro proyecto que están desarrollando en el que también incorporan distintas técnicas de interesantes. Entonces hemos visto que con un mismo material, una misma materia prima, tierra cruda, se pueden construir, se puede poner en obra de muy distintas maneras, ¿vale? Se pueden emplear en distintas técnicas constructivas. Y muchas más, que no he mencionado aquí, pero hay más. Pero yo también puedo construir con fibras vegetales, ¿verdad? Cuando yo explico esto, construcción con fibras vegetales, la gente al principio a veces se sorprenden porque dicen, ¿vegetales? ¿Con qué? ¿Con lechugas y pepinos? Bueno, no, ya lo van a ver. Hay materiales con los que trabajamos todos los días, son de origen vegetal y no nos lo planteamos, ¿verdad? No nos sorprendemos. Así como la ventaja principal de la tierra cruda era la inercia térmica que le aportaba al edificio, en las fibras vegetales me interesa trabajar con fibras vegetales por su estructura y por la aislación térmica que aportan al edificio, ¿vale? Bueno, la madera, lo que les decía, la madera proviene de los árboles, que son vegetales, y toda la vida los hemos utilizado y nadie se sorprende por ello, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos tenemos que sorprender por utilizar especies vegetales? Hay otros como la caña del bambú, paja, otras fibras, ¿verdad? De la madera no voy a meter mucho en profundidad porque, bueno, se ha hablado muchísimo de la madera, hay mucha gente que es experta, simplemente que se sepa eso, que pongamos en valor que son materiales naturales y que no tiene por qué sorprendernos tampoco trabajar con otros materiales que igual también son naturales. La caña y el bambú. Bueno, con bambú podemos hacer cosas magníficas, fabulosas, majestuosas como estas cosas. Podríamos pensar, claro, en Chile no tenemos bambú, entonces no podemos trabajar de esta manera. Bueno, en Chile sí tenemos bambú, tenemos el coligüe y quiero poner en valor también el trabajo de otros compañeros del gremio. Bambubis, Mayra, una de las componentes de Bambubis, también va a hacer una charla en este ciclo. Somos Somes. Aquí tenemos a Alberto Alfaro, encima de la estructura, para que vean la resistencia que tienen las estructuras de coligüe. Bueno, Mayra ya lo va a explicar en su charla, a lo mejor más adelante en otro ciclo tenemos la oportunidad de que más miembros del gremio se participen con sus charlas. Y María les contará más en profundidad el tema del coligüe. Yo de momento les digo que al contrario de lo que piense algunas personas, el coligüe es un bambú, lo único es que es de un calibre más chiquitito que la guadua u otras especies que están más extendidas en el mundo de la construcción, y que es una de las pocas especies de bambú macizo. Entonces es bien interesante y se pueden hacer cosas bien particulares. Bueno, y luego está la caña, esta caña mediterránea, que eso ya no es bambú. Aquí lo vemos, esta caña que es vacía por dentro, es hueca, es una caña mediterránea, o hay los márgenes del río, etcétera, por aquí también la hay. Hay esta organización, Caña Viva. Ellos están en Europa, el fundador de esto es inglés, vivía en Cataluña, ahora parece que se van a mudar a Portugal, pero bueno, ellos desarrollaron una técnica en la que se plantearon, a lo mejor la caña es muy fina y poco estructural para soportar un edificio,
pero la unión hace la fuerza. Entonces, si yo uno muchas cañas con ingenio y trabajándola en forma de arcos, yo puedo hacer estructuras como estas, ¿verdad? Y esto es una estructura que hicieron recientemente en San Pedro de Atacama los chicos de Caña Viva junto con los compañeros de Pangea, de Fundación Pangea, que están en San Pedro de Atacama, aprovecho también para saludarles, y también con un fondo que se adjudicaron, hicieron una estructura maravillosa como esta. Luego esto va recubierto con distintos materiales, con yeso, con cal o lo que sea. A lo mejor hay la oportunidad más adelante de que también nos expliquen esta experiencia. Un poco para que vean que lo que yo les decía, que me aportan estas técnicas, entre otras cosas, poder estructural. Y además son antisísmicos, que antes lo comentaba, ¿verdad? Bueno, la paja. Yo también puedo construir con paja y con otras fibras. Antes lo hemos visto en el caso de la quincha, yo lo incorporaba, ¿verdad? La paja, pero yo también puedo utilizarla como el material fundamental de mis técnicas. Existen varias técnicas con paja. Por ejemplo, la paja encofrada, muros de paja encofrada, lo van a conocer con otros nombres también. Se le llama paja alivianada. A mí este nombre no me gusta porque en realidad esto es añadirle barro a la paja. Entonces, si le añades barro no alivianas la paja, al contrario, en todo caso alivianas el barro, ¿no? Entonces, bueno, yo prefiero llamarle paja encofrada o podría ser barro alivianado, paja embarrada o lo que sea. Lo que yo hago es que me hago una estructura de madera, una tabiquería normalísima, y después con unos encofrados voy metiendo un material. Este material que yo introduzco aquí es una mezcla de paja con una barbotina de barro. Yo hago un barro muy líquido, como un chocolate, ¿verdad? Y entonces, de manera que yo pueda meter la mano, la saque y quede como un guante de médico, ¿vale? Es muy líquido. Y con esto yo alineo esta paja, la mezclo de alguna manera, o la puedo sumergir la paja en el líquido, y tiene que quedar simplemente sucia, ¿vale? A veces nos parece que tengo que ponerle más barro porque esto no pega. No, simplemente tiene que quedar sucia porque después al colocarlo dentro de este encofrado y apisonarlo, más que apisonarlo, le doy con un palito, lo voy colocando en cada lugar y lo voy apretando, pero no me interesa tampoco que quede por láminas, ¿eh? Es un poco, tiene ciertas similitudes con el tapial que yo explicaba antes, pero en este caso un poco lo que me interesa es eso, que quede fibroso. Y bueno, aquí vemos, Sonia está con el pistoncito colocándole el material dentro del encofrado. Y después yo desencofro al momento, cuando he colocado la última de esto, ya puedo desencofrar y eso se aguanta ahí. Y entonces yo voy levantando y continúo con el mismo encofrado, sigo hacia arriba, ¿verdad? Bueno, si tiene una desventaja esta técnica, a mí me gusta mucho, pero bueno, hay expertos también que comentan, por ejemplo, Gernot Minke siempre explica que no le gusta tanto, sobre todo si es invierno. Él también, bueno, trabaja mucho en Alemania, son otros climas y también son otras exigencias, y entonces van a muros muy anchos. Entonces, por estar trabajando en húmedo, si estás trabajando en invierno, es posible que tarde mucho en secarse este material. Entonces, no es que me preocupe tanto el tema de que se seque, sino que el tema es de que si tarda mucho en secarse puede llegar a pudrir la paja. Entonces, una manera que tengo para poder resolver esto es hacer bloques simplemente fuera, como el que haría adobes, por ejemplo, y después dejarlos secar al sol y en el momento en que ya están secos ya los coloco en obra. Entonces, me ahorro ese problema. Tengo otros problemas porque no es tan instantáneo como el otro, tengo que hacer los bloques, dejarlos secar, etc. Y además necesito más espacio al exterior y tiene que ser una temporada que no me vaya a llover. Bueno. ¿Qué más? El hempcrete o hormigón de cáñamo, ¿vale? Esta es una técnica muy curiosa, parecida a la anterior. Lo que pasa es que en lugar de tener paja como fibra, tengo cáñamo, el tallo del cáñamo, y en lugar de aglutinarlo con una barbotina de tierra, de barro,
es con cal, con una lechada de cal. Y entonces yo voy generando un poco lo que comentábamos, con este encofrado, y lo mismo, apisonando. Aquí está la mezcla. Y al final me quedan así los muros, ¿verdad? Es una técnica bien curiosa, bien particular. Esto fue una obra que hicieron en Chiloé y tuve la oportunidad de ir a visitar. Bueno, esta técnica me gusta ponerla un poco por la gracia, por la curiosidad. Paja enrollada yo no la he experimentado, pero me parece muy curiosa. Es un poco, yo siempre explico que es como el adobillo, pero en negativo, ¿verdad? El adobillo yo tenía entre mis pies derechos, tenía un listón que hacía que se encajara el adobillo con esa muesca que tenía, y aquí en cambio lo que hago es colocarle 2 listones o 2 ramas o lo que sea, de manera que lo que coloco en medio es un palo, una rama, ¿verdad? Esta rama previamente la he enrollado en esta mezcla de paja larga mezclada con barro, ¿verdad? Con esta lechada, con esta barbotina de barro. Y entonces lo voy enrollando y luego voy colocando estos rollitos y me van generando este muro. Después, luego ya, cuando esto adquirió su dureza, lo puedo revestir. Bueno, es curiosa, ¿no? Y luego hay otra técnica, que no es una técnica, son múltiples técnicas con fardos de paja, ¿verdad? En este caso yo utilizo todo el fardo, toda la paca de paja como ladrillo, podríamos decir. Tengo 2 sistemas, no hay 2 sistemas, hay muchísimos sistemas, pero básicamente son 2 de los que se derivan luego todos los demás. El sistema Nebraska, que es el sistema autoportante, es decir, los muros de fardo son los que soportan las cargas del techo. No tengo una estructura de madera. Tengo madera abajo, tengo madera arriba. Los muros son los que generan, los fardos generan los muros y son los que tienen el poder estructural. Y luego tengo otras técnicas en las que yo tengo una estructura de madera, pero podría ser también metálica, o podría ser una casa ya existente que yo forro por fuera, o podrían ser unos prefabricados o lo que sea. Y el fardo de paja trabaja como relleno y trabaja como envolvente y como aislante, ¿verdad? Pero no tiene el poder estructural. Puede colaborar estructuralmente porque sabemos que funciona, entonces lo puedo diseñar de manera que aproveche también este poder estructural. Bueno, más ensayos que hicimos en la universidad. Un prototipo que hicimos con el sistema Nebraska, un poco para que los estudiantes aprendieran la técnica, vieran cómo, ¿verdad? cómo funcionaba, cómo mejorarla, etc. Y ver cómo se comportaba. Entonces, como en la universidad tenemos laboratorio, esto es con mi clase de construcción sustentable, que vinimos a hacer la compresión de los muros y un poco la prueba de carga. Nos subimos todos arriba. Y bueno, y luego lo analizamos con nuestros aparatejos del laboratorio y pudimos ver cómo se comportaba y, digamos, tomando medición de temperatura y de humedad a la hora durante una semana o un mes, lo que sea, y lo comparábamos con otra casa de la zona. Vale, entonces ya hemos visto que tengo múltiples técnicas en base a tierra cruda, múltiples técnicas en bases a fibras vegetales, a especies vegetales, ¿vale? Tengo también técnicas en base a residuos domésticos, es decir, basura, ¿verdad? Entonces, así como la tierra cruda lo que me aportaba, entre otras muchas cosas, era inercia térmica, y las especies vegetales me están aportando estructura y aislación térmica, una de las ventajas, o para mí la mayor ventaja que tiene trabajar, construir con residuos domésticos, es que alarga la vida de estos residuos, ¿vale? Yo prefiero la basura no generada. Aquí voy otra vez a la regla de las 3 R's. Antes ha comentado Gloria, me parece que eran 8 R's. A mí me gusta mencionar que son 3 porque así simplificamos, ¿no? O sea, en realidad, no sé, rechazar entiendo que está dentro de reducir, reparar está dentro de reutilizar, ¿verdad? Bueno, según cómo se mire, pero sí que es importante entender esto, que existen estas R's, estos conceptos, y además es muy importante el orden.
Lo primero es reducir, ¿vale? Ir con tu bolsa de la compra para que no te generen, para rechazar o para minimizar el uso de otras bolsas contaminantes, ¿verdad? O el papel, por ejemplo, no imprimir todas las cosas que me llegan por email o lo que sea, no imprimirlo necesariamente. Reutilizar, pues bueno, pues puede ser la bolsa que sí que me dieron un día que fui sin bolsa del supermercado, pues la reutilizo para volver a ir al supermercado o para bolsa de la compra o para lo que sea. O esa hoja de papel que un día sí que imprimí, luego le doy la vuelta y le escribo por el otro. Y reciclar ya es transformarlo en otra cosa. Cuando ya el papel no tiene por dónde, pues yo lo hago pedacitos y con eso hago más papel. O las bolsas que ya tienen hoyos y todo esto, lo meto dentro de la botellita y hago este ecoladrillo, ¿verdad? Esta sería una de las técnicas que tenemos aquí, ¿vale? Esto de rellenar botellas de plástico con bolsas, con plásticos, etcétera, trabajar con Tetra Pak y todo esto. Ahora, yo me hago una pregunta. ¿Estos muros respiran? Que para mí es muy importante que los muros respiren. Por eso trabajamos con estas técnicas, con tierra, paja, con fibras, con madera, etcétera, ¿verdad? Entonces, claro, yo lo menciono porque existe, porque hay gente que lo hace, pero yo personalmente prefiero no generar botellas y todo esto, ¿no? ¿De verdad? Y rellenar la botella de vidrio y todo esto, pero si ya no tengo más remedio que si hay algunas se generan, utilizarlas para otras cosas, pues hacer un banco o hacer otras cosas, o por ejemplo, para lo que yo sí que necesito algo que sea plástico. Yo para un invernadero sí que necesito plástico, ¿verdad? Y sí que necesito que sea impermeable. Entonces aquí puedo utilizar las botellas y me sirven mucho, ¿verdad? O por ejemplo, botellas de vidrio. Estas botellas de vidrio, además de que las puedo reutilizar varias veces y que luego al final las tiro al contenedor y las van a reciclar, también yo las puedo incorporar en la construcción haciendo arte, haciendo tragaluces y haciendo cosas muy bonitas, ¿verdad? ¿Qué más? Otros residuos, los pallets, ¿verdad? Los pallets, si bien son madera, yo no lo he puesto en el apartado de fibras vegetales, porque aquí lo que me interesa no solo que es madera, sino que me interesa el hecho de que es un residuo, ¿vale? Es un residuo que a lo mejor puedo utilizar no una vez, sino varias veces, pero después al final pasa a ser, pues eso, basura o, con suerte, leña. Entonces, yo con esto puedo hacer una construcción y ya tengo prefabricados, es como trabajar con paneles, ¿verdad? Y después es algo, mi casa no va a quedar así, mi casa va a quedar así, ¿verdad? Es una construcción que hicimos con la Asociación Sembra, donde yo trabajo en Limache, ¿vale? La Casa Barca, y bueno, después esto iba relleno con paja y revestido con tierra cruda del lugar, que era una tierra muy bonita y dio este color. Y tenemos más ejemplos. Nosotros trabajamos mucho en comunidades y en zonas muchas veces que son industriales, entonces hay muchos pallets a disponibilidad. Además, nosotros también hacemos muebles con madera de pallets, entonces tenemos acceso a este residuo. Entonces, esta es una escuela de ecotecnologías que hicimos en Baquedano, en la región de Antofagasta, y también se hizo con pallets, y después, pues bueno, pues quedó así. Algunas... Aquí ven los pallets. En este caso, rizando el rizo del tema de los residuos, como esto era en la zona desértica, no hay paja, es que no había ninguna fibra, ningún pasto de ningún tipo. Entonces pensábamos, ¿con qué lo rellenamos? ¿Con qué lo rellenamos? Lo podíamos haber rellenado con barro, porque en realidad esto me hubiera aportado más inercia térmica, ¿verdad? Y eso es interesante en este tipo de climas porque acumula el calor del día, que yo no lo quiero, pero luego por la noche me lo está entregando. Es que esto no es una vivienda, esto es una escuela de ecotecnologías, unos talleres, y por la noche no se utilizaba. Entonces sí que me interesaba esta aislación. Y lo que hicimos fue rellenarlo con ropa, porque resulta que bueno, la empresa que financiaba el proyecto cambió en ese momento el logo de la empresa y bueno, tenía que ver qué hacer con mucha ropa corporativa que tenían. Bueno, se podían hacer muchísimas cosas y de hecho hicimos muchísimas cosas
lo transformamos en fibras y con esas fibras hicimos papel, se trabaja en el taller textil haciendo artículos de textiles con reciclaje, etcétera. Y cuando ya no, los retazos con los que ya no se podía hacer nada más, pues iban aquí al aislante. Y eso también nos hizo pensar en ello y en Antofagasta ir a preguntar en los lugares donde trabajan, donde hacen ropa corporativa o ropa del tipo que sea, qué hacían con los retazos. Y entonces, bueno, pues nosotros los utilizamos para incorporarlos en la construcción. Entonces viene a ser una quincha seca, pero no de paja, sino con otro material seco y que además está hecha con reciclaje, tanto en la estructura como en el relleno. Bueno, algunas fotos del interior, de cómo fue quedando, los muebles de pallets que yo les comentaba, ¿verdad? Reciclaje también con estas, ¿verdad?, ruedas, etcétera. Un poquito para que lo vean. Vale, neumáticos es otro tipo de residuo doméstico que, así como decíamos, bueno, mejor no generemos botellas de plástico, ¿no? Reutilicemos la de vidrio o lo que sea. Bueno, con los neumáticos es difícil, porque si yo tengo un auto tengo que ponerle ruedas. Entonces, bueno, de hecho no tengo auto, pero claro, si tienes un auto le tienes que poner ruedas, es más, las tienes que ir renovando, etcétera. Entonces esos neumáticos, vamos, no es una cosa que uno decida voy a ser ecológico y no le voy a poner neumáticos al auto, o no voy a tener autos si lo necesito, ¿verdad? Bueno, con esta técnica, este sistema está desarrollado ampliamente por un arquitecto estadounidense que se llama Michael Reynolds, que es lo conocerán como el arquitecto de la basura, documental que corre por internet. Y él trabaja mucho con esta técnica. Se pueden hacer muros, un poco lo mismo que decía con el tema de lo de las botellas o de lo del Tetra Pak. No me interesa mucho para muros, a mí personalmente, ¿no? Porque estos muros no respiran, pero sí que me puede interesar, y lo hemos utilizado para cimientos, por ejemplo, en ciertas construcciones, a lo mejor de menor envergadura o de mayor envergadura, como este caso que les voy a explicar, y también para contención de tierras, ¿vale? En este caso son las dos cosas. Esto es el proyecto Una Escuela Sustentable, en el que tuvimos la oportunidad de trabajar con Cíclica este año. Se hizo la primera escuela sustentable, primera escuela pública sustentable de Chile. Este es un proyecto que desarrolla la organización TACMA de Uruguay, en colaboración con muchísimas más. Hicieron la primera hace aproximadamente 4 años con Michael Reynolds, precisamente en Uruguay, la primera de Latinoamérica. Después, hace 2 años, hicieron la segunda, que fue en Argentina, y este año ha sido la tercera. El próximo año se va a hacer una más en Colombia. Hemos sido también convocados para colaborar en este proyecto. Y si bien este año ya no se hizo con este concepto Earthship de Michael Reynolds, pero sí que en algunos aspectos se incorporaron algunas cosas, como eran estos muros de contención de neumáticos. Es para un edificio que estaba semienterrado. Estos neumáticos se rellenan con tierra del lugar o con grava, según el caso. Y bueno, luego arriba se le puso una cadena. Esto está calculado por un ingeniero, de hecho también por mencionarlo, Óscar Gutiérrez, que es un compañero también del gremio de bioconstrucción, y esto cuenta con sus permisos municipales y eso, ¿eh? Y bueno, y son estos muros que aquí vemos, ¿no? Al otro lado no lo veo, pero está la tierra, entonces esto está semienterrado, entonces hacía las veces de esto. Luego está recubierto con trabadillo, que es una mezcla de cal y yeso, ¿eh? Una técnica que experimentamos aquí también. Bueno, bien, entonces hemos visto eso, que tengo técnicas en base a tierra cruda, técnicas en base a fibras vegetales y técnicas en base a residuos domésticos. Yo ahora no sé cómo vamos de tiempo, si alguien me comenta, porque si tenemos tiempo yo quería explicar unas cositas más en profundidad, y si no lo podemos dejar aquí. ¿Qué me dicen? ¿Cuánto estimas esa última parte? 10 minutitos más, 15. Ok, sí, porque queríamos dejar, están llegando varias preguntas, a ver si alcanzamos a responder algunas. Así que... Bueno, sí, no, pero si no vamos a las preguntas, como quieran. Veámoslo brevemente, puede ser una pincelada de eso, porque ahora me quedé explicada.
Venga, de acuerdo. No, lo que pasa es que, claro, yo, mi especialidad es el fardo de paja y además se ha hecho harta investigación. Entonces quería entrar un poquito en el tema, pero básicamente centrándonos en esto, que se han hecho unas investigaciones. Quiero mencionarles el tema de la reglamentación térmica, un poco para darle valor a esto. Que nosotros no trabajamos con esto por un tema de usar materiales naturales, sino porque son técnicas que sirven y sirven mucho. En Chile tenemos que cumplir con una reglamentación térmica dependiendo de cuál es mi zona. Lógicamente yo en Rapa Nui tengo una necesidad de aislación mucho menor que en la cordillera, por ejemplo, o que en Punta Arenas. Pues, por ejemplo, la zona térmica, la Araucanía, por ejemplo, tengo zona 5, por ejemplo, y yo con un muro de ladrillo no alcanzo. Con otras técnicas sí, con algunas supero todas las zonas térmicas, ¿verdad? Y con el fardo de paja, que yo les mencionaba antes, ¿dónde lo tengo? Pues a este nivel, o sea, supero con creces. Esto se puede llegar al Standard Passive House, y esto es en base a los resultados que se hicieron, de los ensayos que se hicieron en 2014 en el CITEC de la Universidad del Biobío, por parte de un proyecto que se llamaron también los chicos de Estudio Tribal, que en ese momento eran Manzana Verde, y todavía continúan como Manzana Verde, al que nos unimos con las organizaciones. Se pudieron hacer estos ensayos. Lo hicieron muchos más, porque lógicamente yo quiero estar confortable y térmico en mi casa, pero la seguridad. Todo el mundo nos han contado el cuento de los 3 chanchitos, y si viene el lobo y tira a mi casa, por mucho que yo esté confortable, no me sirve. Entonces, también se hicieron ensayos estructurales, se hicieron ensayos de fuego. No voy a entrar mucho en profundidad porque esto tenemos los informes de laboratorio y la gente que quiera puede optar a ellos, nos contacta y se lo entregamos con mucho gusto. Entonces, el tema del fuego se mide en tiempo. Yo necesito, no sé, 15 minutos o 30 minutos, dependiendo de cómo sea mi casa, si es más grande, si es más chica, si es un piso, si son varios pisos. O si es un edificio, por ejemplo, un colegio o un hospital, necesitaré más tiempo, ¿verdad? Con algunos consigo 15 minutos, 30 minutos, 60, ¿verdad? Con el ladrillo, por ejemplo, consigo 60, no es que al cabo de una hora arda el ladrillo, pero sí que pasa el calor al otro lado y entonces ya no supera la prueba. Y el fardo de paja, aunque no lo crean, está en este nivel, 120 minutos, 2 horas, y podría haber durado muchísimo más. Se contrató el ensayo para 2 horas. Yo les voy a dejar luego un link de un video para que lo puedan ver. No se pudo hacer el video de este ensayo, pero sí que se hizo de la técnica que les mostraba antes de pallets, que lo hicimos con la asociación Sembra, y un poco para que vean en qué consiste este ensayo y que se pueden llegar a estos estándares. O sea, poca broma, ¿eh? Estamos hablando de 2 horas frente al fuego. Bueno, aquí algunas imágenes de cómo fue. Aprovechando que nombraste el link, estamos, ¿sí? Les compartí en los comentarios del video el link para un formulario donde dejan un par de datos y así les podemos enviar el material de la charla. Está comentando perfecto. Juan, ¿hay algún anexo? Claro. Ahí la presentación. Exacto. Claro. Muy bien, pues bueno, ya estamos terminando. Esto, ¿qué pasa con los terremotos? Bueno, pues no se pudo hacer así como un ensayo sísmico, hicieron ensayos estructurales, pero no un ensayo sísmico, pero sí que el ensayo sísmico nos lo da la naturaleza. En 2010 ya había muchas casas de fardos de paja construidas. El compañero Jorge Broughton, que yo mencioné antes, compañero del gremio, ha construido muchísimas casas. Yo creo que es la persona que más, seguro en Chile, es la persona que más ha construido con paja, yo creo que en toda Latinoamérica, y él pasó el terremoto en su casa de fardos de paja, aquí, y bueno, un poco, si hay la oportunidad, sería bueno que un día explicara su experiencia y amplia experiencia que tiene en construcción. Bueno, algunos ejemplos, más que nada para que vean que no todo son casitas tipo casita de campo, sino que se pueden hacer hoteles, por ejemplo, es un caso en Holanda, un hotel tipo rural. ¿Se pueden hacer edificios curvos? Se pueden hacer edificios curvos, ¿de acuerdo? Esto es un centro de interpretación ambiental que está en Navarra, en España. El arquitecto es Iñaki Urquía, tiene esta planta circular, es muy bonito.
no solo eso, sino que esto ya sí que es el círculo de lo circular de lo circular. Es como la casa de los hobbits. Esta es una construcción de Gernot Minke, es un gran referente de la bioconstrucción a nivel mundial. Y es una cúpula autoportante de fardos de paja, ¿verdad? Esta otra no es autoportante, esta tiene unas estructuras, unas costillas de madera, un poco para que vean que sí se pueden hacer cosas en forma de cúpula. Bóvedas, esta la hicimos con Gernot Minke en un taller y con los compañeros de Pies en Tierra, Aníbal Ruiz y compañía, en Olmué. Invitaron a Gernot Minke a enseñarnos esta técnica. También fui invitado a participar aquí. También es una bóveda, en este caso autoportante, ¿vale? Estas maderas que ven solo son para mantener la forma mientras que se coloca, y ahora en el momento que ya se colocó la última pieza, se retira. Esto lo retiramos luego y quedó sostenida por sí misma. Bueno, ¿se pueden hacer construcciones de gran formato o solo casitas de un piso? Pues sí, se pueden hacer edificaciones gigantes. Estas son algunas del arquitecto suizo Werner Schmidt, que es un arquitecto que trabaja mucho con fardos jumbo, estos fardos gigantes que son como de 2 metros. Hay que levantarlos con grúa, pero él hace edificios autoportantes con este material. Edificios que tienen que soportar la carga de nieve, que tienen varios pisos, que son gigantes, que son pasivos, muchas veces sigue el estándar Passive House porque tienen muros de 1 metro de ancho, por ejemplo. Edificios gigantes, estos ya son a base de prefabricados, esto es la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, el Reino Unido. Y entonces, bueno, se hacen estos prefabricados de fardos y luego se levantan con grúa. Algún ejemplo más, hay múltiples en todo el mundo. Ahora se están empezando a utilizar también en Chile. Esto viene. Este es el edificio de fardos de paja más alto del mundo a día de hoy. Son 8 pisos, está en Francia. Yo pongo en valor esto siempre, que es vivienda social, ¿vale? Lo que se hace en Francia con el dinero público es de excelencia, es de alta eficiencia y es un edificio Passive House, porque bueno, también la gente que accede a estas viviendas tiene escasos recursos y si no le estaríamos condenando a una pobreza energética, a gastarse dinero que no tienen en calefaccionar la vivienda. Entonces son edificios, o sea, llama la atención por lo alto, pero yo destaco sobre todo estas cosas, lo público y lo eficiente. Bueno, y en Chile no se hacen cosas, se hacen muchas, yo aquí muestro solamente algunas. La casa de Jerry Laker en Pucón es muy bonita y es curva y es autoportante y tiene techo vivo y es hermosa y por eso la muestro y está construida hace muchísimo tiempo. Esta es la casa que les mostraba de antes de Jorge Broughton. Él pasó el terremoto en esta y bueno, esta y muchísimas más, con una arquitectura contemporánea, un poco para que vean que todo lo que se puede llegar a hacer, que no es lo que muchas veces tenemos en mente. Y bueno, algunos ejemplos de cosas que hemos hecho nosotros. El Molino Papelero de Nogales, la sede de nuestra ONG, de nuestra asociación. Un poco esto lo hemos ido haciendo con talleres para compartir el conocimiento, etc. Unas fotos del interior. Y esta, bueno, la pongo un poco por nostalgia, pues la primera casa que construí con fardos de paja es en Lampa, es del año 2012, si no me equivoco, y un poco eso, para que se vea que efectivamente es de fardos y después cómo queda ya terminada, ¿verdad? Y algunas fotos de los interiores, techos altos, es lo que querían y se puede conseguir con estas técnicas. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Espero no haberme pasado demasiado con el tiempo. Y no te preocupes. ¿Estamos bien? Interesante. Sí, está bien. Está bien. Si lo que quiero, estoy viendo que nos han llegado, voy a poner el video para no estar ahí tan de incógnita. Nos han llegado muchas preguntas, comentarios, felicitaciones y de todas partes. Tenemos de Argentina, Perú, sí, México, Colombia. Bueno. Obviamente locales también. Sí. Y a ver, las que alcancemos, porque vamos a dejar unos 15 minutitos de preguntas. Han llegado muchas y vamos a respetar el orden cronológico, los que se inspiraron primero. Claro. De todas maneras, luego yo puedo ir entrando al Facebook y responder algunas cositas.
mismo te iba a comentar porque estaban queriendo hacer más, sinceramente no las vamos a alcanzar a leer y entonces sí, eso, Juanjo, si puedes fijarte, dar la respuesta con calma a los que son los que quedan en el tintero. Feliz. Por ejemplo, esta primera es muy extensa, así que solamente para nombrarte, Rodrigo de México, Anamix, tiene una serie de preguntas relacionadas, así que las vamos a dejar pendientes esa porque es un poquito extenso, pero para que sepa, Rodrigo, que vimos su pregunta y queda ahí. Lo tengo en cuenta. Bastián Mercado Salas pregunta, ¿de qué material son esas mangas cuando estabas mostrando la tierra ensacada? Sí, son mangas de polipropileno. Al fin y al cabo son los sacos con los que hacemos la tierra ensacada. Bueno, pues esos sacos son reciclados porque antes tenían papas o lo que sea. Antes de que eso fuera un saco, alguien agarró este rollo kilométrico y se dedicó a cortarlo, a coserlo y a venderlo como sacos. Y son de polipropileno. También hay otra técnica que se desarrolló en Brasil que se llama hiperadobe, que en lugar de, también el saco, si no me equivoco, también es de polipropileno, pero en lugar de ser la malla tan tupida, es más abierta, es más como de cebollas, tipo saco de cebollas. Entonces la ventaja que le encuentran a esta técnica es que se ahorran, primero, tiene menos material, digamos, plástico, y luego además que te ahorras el alambre de púas, porque entre hilada y hilada, yo no lo he explicado todo, van un alambre de púas para que entre sí no se desplacen. Entonces, como queda más abierto, la tierra de uno con la del otro se llega a unir. Este material, este polipropileno, si queda a la intemperie, la radiación solar lo acaba quemando, ¿vale? Entonces, esto sí que hay que cubrirlo. Hay que revestirlo enseguida que se pueda o cubrirlo con algo. Tenemos aquí Marta Rico. Dice, hola, ¿cómo hacen cimiento y sobrecimiento de manera natural, respetando el medio ambiente sin contaminar? Claro, así como fundaciones alternativas al hormigón, digamos, pues tenemos, yo he mencionado algunas como los neumáticos o los sacos, que no es que sean naturales, pero es reciclaje, ¿verdad? Y lo utilizamos. También se pueden hacer con piedra, que es lo que se ha hecho toda la vida. Desde que existía el hormigón se hacían con piedra, amortenada muchas veces con cal o piedra seca. Y se puede hacer, y el que lo sabe hacer, y si no se prende, se puede hacer también. O gaviones, si no te animas a hacerlo con piedra porque no te fías del mortero o del sismo o de lo que sea, podrías hacer los gaviones, no sé si lo conocen, son como unas jaulas. A veces vas por la carretera y ves como unas jaulas llenas de piedras, de bolones. Los hay para contención de la tierra o así. Entonces tú compras la malla y la rellenas de tierra, o sea, de piedras, de bolones. Entonces eso podrían ser otras alternativas. Existen, en Europa se está haciendo mucho ahora y con algunos compañeros aquí también estamos investigando en técnicas de hormigón de cal, ¿vale? El hormigón que conocemos típicamente es en base a cemento. El aglomerante es el cemento y luego contiene arena y grava, pero yo puedo utilizar como aglomerante la cal, que no es nada nuevo, es lo que ya hacían las culturas antiguas. Existen construcciones de los romanos y de culturas más antiguas y de todos los continentes en los que se trabajaba con la cal, ¿verdad? La cal proviene de la piedra caliza, tiene un impacto mucho menor que el cemento, etcétera. Existen varias técnicas. Yo también me puedo colocar sobre pilotes y entonces hacerlo sobre, digamos, pollos de madera, que si yo estos los trato bien, pueden ir incluso hincados en el terreno o en hormigón, pero ya mucho menos impacto. Existen varias técnicas. Es la buena noticia. Un sabio de la bioconstrucción, Juanjo, sabes de todo. Bueno, no. Un poquito de aquí, un poquito de allá, y cada vez que uno hace cosas nuevas va aprendiendo. Entonces, y ves lo que va haciendo, yo también sigo a todos los demás, entonces veo lo que van haciendo. Hay muchos campos en el gremio, así que Juanjo es la primera muestra. Prepárense, chiquillos. Mira, Marta Rico también nos pregunta, ¿las cañas de madera dentro de la quincha son tratadas con algún producto? No necesariamente. Lo que pasa es que el barro, la tierra, ya los está protegiendo.
Probablemente en la charla de Mayra, no la próxima semana, la subsiguiente, hablará, ella también utiliza, cuando ha hecho quincha, lo hace con el coligüe y ella lo quema, lo calienta con como que lo calcina con el soplete, porque con eso mata a los bichos. Bueno, ella les va a explicar, hay técnicas japonesas también para la madera y todo esto. Pero en general es una técnica, como les digo, clásica, ancestral, y normalmente no se ve hacia mayor tratamiento. El propio barro la está protegiendo. Nosotros nunca lo tratamos. Nos siguen mandando saludos a distintas partes de Latinoamérica. Felicitaciones, dicen buenísima la charla. Parece que varias preguntas ahí, pero chiquillos tranquilos. Juanjo va a ir respondiendo con calma las preguntas del Facebook, tanto de Casa Ocoa como del gremio de bioconstrucción, porque nos van a quedar varias. Pero bueno, acá vamos a hacer las que alcancemos. Y algunas probablemente las van a responder los chicos en las próximas charlas, por supuesto. Dependiendo de qué tema sea. Exacto, si vamos a ir profundizando distintos temas cada martes, así que atentos sí. a las 7 de la tarde. Es que no lo he mencionado, pero claro, yo les explicaba, en base a tierra cruda, en base a fibras vegetales, en base a residuos. Entonces, la próxima charla de Víctor va a hablar de una experiencia concreta que incorpora técnicas en base a tierra cruda. Luego va a hablar Mayra de una de las técnicas de fibras vegetales, que es el bambú chileno, el coligüe. Después va a haber dos charlas de Connie y de Tina en base al reciclaje, múltiples cosas. Y después viene Sergio con una charla también muy interesante de geometría natural. Entonces, vamos a estar surtidos. Está buena. Claro, esta era la panorámica y luego vamos a ir especificando las técnicas interesantes, entretenidas y, como dices tú, en realidad bastante ancestrales. Uno se pone a mirar para atrás, está ahí, gran parte del conocimiento es volver a encontrarnos con la esencia. Un poco lo que decíamos, en la bioconstrucción no es nueva. Sí, esta revolución industrial es la que nos hizo pensar que eso ya no servía y ahora lo estamos recuperando. Muchas veces lo que hacemos es recuperarlo y además adecuarlo a la vida moderna o ponerle ciencia o todo esto, pero respetando lo que la naturaleza ha demostrado que sirve. Hernando Saldías Molina te pregunta, ¿cómo se pueden clasificar las técnicas según su resistencia a los esfuerzos o deformaciones provocadas por terremotos y vientos? Bueno, en el caso de las que yo explicaba al principio, las de en base a tierra cruda, teníamos unas que eran simples y otras que eran mixtas, ¿no? Entonces, es eso, las que son mixtas tienen una estructura que es la que soporta estas, no solamente las cargas verticales, sino las cargas horizontales, que son las de viento y las de sismo. Entonces, esta estructura de madera, de bambú, de caña, metálica o de lo que sea, es lo que soporta estas cargas. Las otras, digamos que no están pensadas para este tipo de cargas. No quiere decir que no las soporten. Las podemos reforzar o porque podemos trabajar geométricamente con ellas. Un muro circular soporta mucho mejor que un muro cuadrado y uno cuadrado mejor que uno rectangular. Trabajamos con la esbeltez. Un muro más ancho respecto a su altura que un muro más angosto o más alto pero a la misma altura, pues entonces, claro, cuanto menos esbelto, más ancho respecto a su altura, mejor va a funcionar. Chile está lleno de iglesias, por ejemplo, gigantes, que son de adobe o son de tapial. Y son gigantes y ahí están y llevan cientos de años paradas en el mismo lugar. Estamos hablando de Chile, que es sísmico, pero eso es porque ha estado estudiado el ancho de muro, la esbeltez, los contrafuertes, la forma de su geometría, etc. Entonces, eso, no sé si va por ahí la pregunta. Esperemos que sí, si no hay, después nos aclarará. Yo creo que sí, esperemos. Patricia Paulina Bravo Valenzuela, está todo el nombre, te pregunta, ¿la paja embarrada tiene que ser de trigo? Cereal. Siempre buscamos que sea paja de cereal, que puede ser trigo, puede ser cebada, avena, arroz, centeno, ¿verdad? Entonces eso es paja. ¿Por qué? Porque otras cosas que también se enfardan o que también se cultivan y se cosechan
son alimento, ¿vale? Entonces tienen un alto contenido en glucosa que luego se puede pudrir, etcétera. La paja es seca, es muy estable cuando está, claro, si yo la dejo a la intemperie no, pero si la recubro con el barro o lo que sea, muchas veces sabemos lo que comían las culturas antiguas porque quedan vestigios todavía de esta paja o lo que sea que ha quedado enterrada en los yacimientos, ¿verdad? Entonces es eso. Yo siempre menciono que la paja es un material de origen vegetal, pero prácticamente es un mineral. Tiene un contenido muy alto de sílice, que es lo que genera esta película que es como impermeable exterior, y así como una cera, ¿verdad? Y entonces este contenido en sílice, que es lo mismo que tiene el vidrio, ¿verdad? O es lo mismo que tienen muchas piedras, la hace muy estable. Y además al ser tubular es lo que hace también que sea aislante. Entonces no necesariamente trigo, pero lo que se cultive en tu zona puede ser, claro. Cuando nosotros hemos trabajado en el desierto y no había ningún tipo de cereal, pues nos hemos buscado la vida y hemos buscado otros rellenos, ¿no? Hay que rebuscárselas ahí claro, con lo que hay. Hay que entender el concepto. Entonces, si yo entiendo que yo necesito aislación térmica, busco qué materiales son los que me dan la aislación térmica. Y lo que yo necesito inercia térmica, entonces busco qué es. Siempre cuando uno trabaja en bioconstrucción o cuando uno diseña ya de manera bioclimática, lo que hace es conocer el territorio, conocer el lugar, ver por dónde sale el sol, por dónde viene el viento, etcétera, etcétera, y también ver qué materiales tengo en el lugar. Porque lo ideal no es traerte, claro, a mí me encanta el bambú, para hacer estas estructuras gigantes, de esta guadua o lo que sea, pero si tengo que traerla de Ecuador o de Colombia, pues no, pues trabajo con lo que tengo aquí, con la madera, o con el cotigüe, o con la paja, o con la tierra. Exacto. De hecho, ¿sabes qué me hiciste recordar cuando nosotros llegamos aquí al Valle de Ocoa? Estuvimos trabajando con Rodrigo Blum Servilla, que entiendo que también está en el gremio, y él nos decía que idealmente vivir un ciclo completo, hablando de los ciclos que hablamos al principio, idealmente un año para pasar por las 4 estaciones, bueno, claro, 2 estaciones, pero exactamente para conectarse con el viento, con la luz del sol, cómo son las temperaturas. Hay que leer el terreno. Claro, hay que leer el terreno. Y además la naturaleza es muy sabia y nos está entregando muchas veces en cada lugar el material que necesitamos, ¿verdad? Entonces hay que saberlo conocer. Pues yo, como más que un experto, que comentas varias veces, yo lo que me considero es un aprendiz continuo. Entonces yo tengo mucha curiosidad, yo quiero saber las cosas. Entonces siempre cuando hay algo que no sé, quiero aprenderlo, entonces me rodeo o persigo a quien sé que sabe eso y entonces voy investigando. Y luego difundiendo, porque también es la mejor manera de aprender, ¿no? Y de fijar el conocimiento, que es transmitirlo. Esa es una de las funciones del gremio. Me parece súper. Si me acuerdo, en el colegio cuando me tocaba a enseñar algo, era cuando más a uno grabado se le queda. Sí, es mutuo, finalmente. Sí. Mira, Javiera primero te dice, buena guacho, y después te pregunta, dice, amo la bioconstrucción y estoy a punto de ponerla en práctica con mi casa propia. ¿Ya? ¿Tienen alguna sugerencia alternativa al hormigón para fundaciones? Ya lo respondí. Sí. Javiera, atenta, pero hayas estado atenta. Vamos a leer a alguien que no hayamos leído preguntas porque se repiten un poquito. Mira, desde Perú, vamos a leer a Miguel Alejandro Cáceres Zapata, desde el país vecino. Hola desde Perú. ¿Cuál es el mejor cimiento para una estructura de madera y paredes con fardos de paja? Bueno, no sé, es que aquí yo como mi especialidad, aquí tendría que estar Óscar, yo creo, para responder esto, pero bueno, lo que pasa es que el tema del cimiento no depende tanto del sistema que tengas encima, o sea, depende, entre otras cosas, eso se calculan las cargas, los pesos propios, etcétera, y las cargas cargas de temporales, ¿no? Pues de uso, de nieve, de lluvia, de viento y todo esto. Entonces, dependiendo del material, sí que puede incidir en lo que es el peso y de eso dependerá también cuántos pisos tenga y eso se llega a calcular. Pero normalmente vienen a ser técnicas más livianas que el fardo de paja, por ejemplo, si bien luego tiene revestimientos y eso, pero es más liviano pues que otras como el adobe, el tapial
y ya ni que decir que el ladrillo o que el hormigón. Entonces el tema del cimiento no depende tanto de estas cosas, depende más del terreno que tengas, de cómo es tu suelo. Si tu suelo es más resistente o menos, o en qué profundidad está el estrato portante, o si hay una base freática, etc. Esto los ingenieros lo calculan, o se puede hacer una calicata, que es lo que hacemos muchas veces, vemos cómo son los estratos y hacemos unas pruebas de terreno. Sería largo de explicar aquí. En el tema de los cimientos, yo lo que destacaría, lo que sí que hay que tener más en cuenta con estas técnicas, con todas estas técnicas, es que son las botas de mi edificio. En bioconstrucción siempre hablamos de que se recomiendan unas buenas botas y un buen sombrero, ¿verdad? Entonces, elevarme del terreno, ¿vale? Para evitar que si hay una inundación llegue el agua llegue a afectarme a los muros, o el salpique, o lo que sea. Y eso, también impedir que el agua suba por capilaridad, tener una barrera de humedad, etc. Yo tengo que impedir esto. Por eso también el sombrero, unos buenos aleros. Si bien hemos visto que se puede hacer de todo, el edificio que hemos mostrado en Santiago, que no tenía aleros, bueno, está estabilizada la tierra de alguna manera. Esto, en alguna ocasión, tenía una charla con Marcelo y les contará sus secretos. Pero sí que se busca un poco eso, proteger por el diseño. Sí, es verdad. Nosotros tenemos en Casa Cuá también tenemos bien calcado lo de las botitas y el sombrero porque tenemos una casa de quincha. Así que está con un alero, claro, y una base fuerte. Vamos a leer las últimas 2 preguntas para no extendernos tanto. Y Jesús Ramírez pregunta, ¿podrán mencionar en qué clima se puede usar cada una de las técnicas? Bueno, no sé, en pantallas. Bueno, no, pero en general las técnicas que son en base a paja o otras fibras son más bien aislantes, ¿vale? Entonces, el aislante, me das un poco la pauta para hablar de la diferencia, porque muchas veces se confunde esto, la diferencia entre la aislación térmica y la inercia térmica. Explicaba yo antes, ¿no? La casa típica del pueblo del abuelo, que era muy confortable porque en verano estabas o de días en verano estabas muy fresquito dentro de la casa, que fuera hacía mucho calor, y luego por la noche bajaba la temperatura y en cambio dentro se estaba calentito, ¿verdad? Sí, súper confortable, pero no por aislación térmica, sino por inercia térmica. Cuando fuera había 36 grados o 40 grados, el calor no me entra dentro de la casa, sino que entra dentro del muro y se acumula en la masa muy pesada del muro, un muro muy pesado y de 60 centímetros de ancho, por ejemplo. Y eso se acumula ahí, le cuesta llegar a atravesarlo, y justo lo está llegando a atravesar cuando pasaron las horas, tiene un desfase temporal, y entonces es justo cuando ha bajado la temperatura. Entonces yo aprovecho esta magia de la física, ¿vale? Entonces esto me interesa, estas técnicas en base a tierra cruda, que le aportan gran inercia térmica, estas técnicas pesadas, de gran masa, me interesan especialmente en climas donde tengo mucha oscilación térmica. Mucho calor de día, mucho frío de noche, por ejemplo, ¿vale? Se puede utilizar en otros ejemplos también. En cambio, las técnicas de aislación térmica, como la paja, por ejemplo, no hemos mencionado la lana. Yo puedo utilizar lana de oveja, ¿vale? Cuando estilas la oveja, muchas veces los ganaderos, hay ovejas que son como para textil, pero hay otras que son para carne o para leche o lo que sea, pero igual las tienes que esquilar. Ese material que no le sirve para nada al ganadero, lo puede utilizar para aislar su quincha, por ejemplo, o se hacen materiales aislantes. Ahora existen materiales, otro día podríamos hablar largo y tendido de materiales que existen comerciales, pero en base a materiales naturales. Entonces, estos materiales livianos, como la lana, como la paja, ¿verdad? Como otras fibras, lo que me están aportando es aislamiento térmico, aislación térmica. Es como cuando uno lleva un abrigo de plumas, ¿verdad? O un jersey de lana. Pues es lo mismo. Son materiales muy livianos porque lo que aísla es el aire que queda contenido dentro. Aunque no lo veamos, si lo miramos en el microscopio, son como
celditas, como colmenas de abeja, y dentro de cada uno de estos microporos está el aire contenido, porque es eso, además que esté contenido en pequeños espacios y que no se genere una convección, y entonces esto es lo que hace que sea aislante. Entonces eso me interesa sobre todo en lugares fríos, y idealmente donde es frío de día, de noche, y en verano y en invierno, ¿verdad? Esto es muy a grosso modo, porque normalmente lo que tenemos son climas intermedios, donde tengo a lo mejor mucho frío en invierno, pero también tengo calor en verano, y entonces esto lo tengo que combinar. Eso se combina con bioclimática y con un buen hacer del edificio y conocimiento de las técnicas. Están pinceladas hoy, hay que hablar mucho más de ello. No, pero completísima la respuesta. Yo creo que respondes varias con esa. Recuerden, vamos a leer la última pregunta, pero recuerden, las vamos a estar respondiendo, o las van a estar respondiendo, ¿qué digo yo? Las va a estar respondiendo Juanjo y el equipo de bioconstrucción, las que queden ahí escritas, así que no pierdan las esperanzas si no las alcanzamos a leer. Y está también compartido, tanto en el Facebook de Casa Alcoa como en el de Gremio de Bioconstrucción, el link para que dejen sus datitos y les compartamos el material de la charla y quedar relacionados, obviamente, en contacto y creando esta comunidad, que el ciclo recién comienza. Vamos por la última entonces, Juanjo. Dice Carlos Alberto Peralta. ¿Con los neumáticos de los autos se puede construir tapias separadoras de viviendas colocándolas de manera vertical? Mira, alguna vez me lo han preguntado. Yo te diría que no, pero claro, nunca digamos que no. O sea, investiga, a lo mejor tú te inventas una técnica. Yo creo que así aguantarse mágicamente no se va a aguantar. Ahora, a lo mejor, no sé, lo puedes atornillar de alguna manera y ver qué beneficio te aportaría colocarlos de esta manera. Yo no conozco que exista esta técnica. Además, como te digo, personalmente no me entusiasma el tema de generar muros con estos neumáticos. Si bien para fundaciones o para contención de tierras o para otros temas, sí que es muy práctico. Es difícil de trabajar, más que difícil es pesado, porque no es llegar y rellenar con tierra. En un neumático cabe como una carretilla de tierra y hay que ponerlo a presión, ¿vale? Entonces esto es pegándole con un mazo, con un combo, y generando que el neumático, piensa que el neumático, claro, está así para agarrarse a la llanta. Yo tengo que poder llegar a generar que quede así, que quede muy duro. Yo luego tengo que poder, eso tiene que ser como una piedra. Y se rellena in situ, no es que lo relleno y luego lo levanto, pasa luego muchísimo, ¿verdad? Entonces, bueno, la invitación a innovar, y igual como gremio vamos a estar dispuestos a recibir todos los desafíos de hacer investigación siempre que veamos que puede ser de utilidad. Al parecer sí, porque hay mucho interés, muchos agradecimientos, muchas preguntas, y nosotros queremos agradecerles como Casa Alcoa, y también a título del Gremio de Bioconstrucción, que Bárbara Letelier Hidalgo, la presidenta, estaba por aquí, se nos escapó para estar atenta a la charla, la pillamos para estar ahí. Sí. Así que les agradecemos a ustedes, la comunidad presente, porque sin ustedes todo esto no tiene sentido. Si no tenemos con quién compartirlo y con quién crear comunidad, nada tiene sentido. Así que el primer agradecimiento es a ustedes que están ahí atentos, compartiendo, creando sus preguntas, su interés. Al gremio, obviamente, nuestro aliado en esta co-creación que estamos en este ciclo que recién se inicia. Todos los martes vamos a estar hasta el 15 de septiembre, y especialmente a ti, Juanjo, por tu tiempo, tu inquietud se transmite y se transmite súper interesante a través de todo lo que nos compartes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de seguir difundiendo, y a todas las personas que lo han seguido por el interés y por sus preguntas. Súper. Atentos entonces, comunidad. Nos vemos el próximo martes a las 19 horas chilenas. Gracias a todos. Nos despedimos como Casa Alcoa, como Gremio de Bioconstrucción. Que tengan una linda noche y estamos conectados. Un abrazo. Gracias. Chao, chao.